Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Y todos seres amados en camino de perfección día a día, buscando la trascendencia, que es plenitud del alma, en libertad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y dar gloria a Dios por nuestras obras, acciones y hechos por la fe en Dios. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y adiós a las falsas promesas, a las falsas expectativas y a las falsas utopías que el otro, el enemigo, el adversario, el opositor, nos ofrece día a día y constituye lo que se llaman las realidades, cuando la realidad es una. Búsqueda de las verdades, cuando la verdad es una. La búsqueda de los caminos, cuando el camino es uno, porque la vida es una. Y la oportunidad de vivir bien, en bienaventuranza, y hacer el bien es una, que es el orden natural, es la creación, es el creador. Eso es lo correcto, ética, moral y proféticamente. Ya lo que se antepone a eso, contra Dios o sin Dios o con otro Dios, a Dios con ello, porque son falsas confianzas, falsas seguridades, falsas comodidades, que es lo que ofrece el mundo, lo inmundo de este mundo, por hechura de mano, en esa misma forma, sin Dios contra Dios y sin dar gloria a Dios. Entonces, seres amados, esa es la reflexión que hoy para la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en gracia de Dios, hoy 28 de enero del año 2023, nos convoca primero en virtud de la meditación de la palabra de Dios proclamada e interpretada lo más cercano posible al mismo testimonio Jesús, camino, verdad y vida, porque ese es el Evangelio, bendito sea Dios, y la antigua alianza que dejaba escrita también por hermanos ya patriarcas, se mencionaban allí en la carta a los hebreos Enoc, sucesiones de familias, de generaciones humanas, de civilizaciones que llegan hasta Noé y Abraham, centrados más allí porque es la promesa de crear el nuevo reino, que es Sión, la Jerusalén, que es la iglesia, Cristo el esposo, María Santísima su madre, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposa, todas las almas, todas nosotras, almas de Dios en unanimidad. Y ahí en ese impronta, en ese pesebre, en ese rinconcito de cielo, Jesús, María y José, que dormía tiernamente en la popa de la barca en el Evangelio de San Marcos, mencionaba la palabra de Dios hoy, invito amorosamente, triangular con Fundación Amayá, que hacía la prefiguración, como si estuviera en el reino de los cielos. Pues poco se conoce de la vida pública de Jesús. Más se habla en las Sagradas Escrituras hasta los, diría unos 12, 13 años. Habría que revisar con un poco más de claridad, pero señalan acontecimientos. A veces no son tanto datos históricos o hechos históricos o sucesos históricos como tal en una secuencia lógica humana, en un cronograma, en una línea de tiempo, no. Parecieran hechos aislados, sucesos aislados, actos aislados, asociados a cada ser siendo, en este caso Cristo, porque alrededor de ahí gravitan todos los demás. Él es el Evangelio, el amor es Él, y esa es la verdad.
El amor, la verdad y la justicia divina, ese es. Jesús, camino, verdad y vida, eso es lo que se camina. ¿Cuál evangelio? Ese. Y evangelios de otros seres siendo testimonio de ese evangelio, preferentemente porque ahí vale conjugar todas las preposiciones, a, ante, bajo, con, contra, de, para, por, según, sin, sobre, tras. Dios, Jesús, Espíritu Santo Paráclito y Padre Creador, esa Trinidad, pero esencialmente en Cristo. Porque una cosa es la fe basada en el conocimiento de Cristo, eso lo dejaremos Dios mediante para la profundización en cambio gnosis en breve, que es la metacognición, el conocimiento del conocimiento con quien es la fuente de la verdad, quien es en sí mismo la verdad, de donde emana toda verdad, porque hace toda la vinculación de alma, mente y cuerpo en el corazón, la razón y la pasión, fe, razón y acción, porque es puesta por obra. Entonces, sentir, pensar y actuar, ser, vida y obra, hechos, obras y acciones. Mire que las tríadas van articulándose allí. Se van haciendo los conjugados amórnicos, la amornización de conjugados armónicos. Eso es maravilloso. Es que uno todos los días va viendo con la palabra de Dios que ese regalo maravilloso es dinámico, es sistémico, es complejo. Y lo representa quienes, en gracia de Dios, se menciona ahorita por oleadas, ya que hablamos ahí del mar de Galilea o el lago de Galilea, también se le ha conocido, pero en esos movimientos de las fuerzas de la tierra, las fuerzas del mar, las fuerzas de los vientos, todos los elementales, el fuego, porque es la misma energía del Espíritu Santo, todos y están ocupando una tripulación y están llamados en fe, elegidos por Dios, confiando en la humanidad, a quienes llamó pescadores. Bueno, ustedes saben navegar, ustedes saben mover embarcación, ustedes saben pescar, de hambre no nos morimos, dentro del agua no nos vamos a quedar, ya salimos. Y juntos frente a lo que pase, vamos a ver, da la oportunidad, da la libertad, ofrece la tranquilidad para que cada quien, bueno, en las buenas, cómo siente, piensa y actúa cada ser, cuando están a favor de lo que uno espera que ocurra, según sus deseos, según lo pensó, según lo planificó, sale todo en orden, ¿sí? Pero cuando empiezan a aparecer las adversidades, las dificultades, las arbitrariedades del adversario, opositor, enemigo, el patán que está moviendo fuerzas y otras que por la misma evolución natural. Es que son miles de millones de evolución en años luz de este planeta y de otros, en la eternidad. Lo que se percibe, lo que se conoce, lo que se aprende a partir de ahí es muy poquito, en lo humano, en esa limitada raciocinio, y esa limitada creatividad, esa está casi sin estrenar, porque hemos perdido la capacidad de asombro, porque ciframos la confianza en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, nuestra propia mente, en nuestro propio ser, corpus, seres amados. Malas noticias, eso es finito, eso se acaba muy pronto, y eso no es ni siquiera una milmillonésima parte de lo que es el infinito conocimiento, poder y presencia de Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y pulsando contra el Creador, contra la creación, contra las fuerzas de la creación, y pulsando en sabiduría con el sabio, con el que inventó la sabiduría, que gobierna todo, Jesús, y luchando contra fuerzas que causen felicidad, que causen paz, que causen libertad. El Espíritu Santo, que es amor,
Juan Pablo II lo decía, también Pablo VI, en esas luchas de las preguntas por la fe y la razón. Cómo ya la gente no se está preocupando por la verdad. Lo decía el padre Santiago Martín del Magnífica, de esta mañana que hacía la meditación de la palabra de Dios. Invito a conectar de España. Y que ya las preguntas son en esta relatividad, por la opinión, por la verdad que cada quien tiene. O sea, cada quien se hace dueño de la verdad, de su verdad. Y no, compartámosla y hagamos una lista de chequeo y aquí tenemos las verdades, las categorizamos, las organizamos muy bonito. O sea, nos vamos a la forma de cómo presentarlas para persuadir y empiezan las engañifas. Bueno, vamos a ir a esa reflexión que son los estratagemas utilizados por el adversario, por el enemigo, por el opositor, para que caigamos en ese juego de apostadores. Una fe en la apuesta en el adiós. Juego de apostadores, movido por el que no es Dios. En vez de tener la fe puesta por obra en Dios. Porque no basta con creer, ni creerle a Dios, ni creer con Dios, no, es que se vea que realmente hay coherencia en que se cree. Porque lo hace en la voluntad de Dios, por el camino, verdad y vida que traza Dios, y un plan de vida que es el de Dios. Pero no, queremos es al contrario, que Dios se acomode a mi plan, a mis programas, a mis proyectos. Es más, lo reducimos a un solo proyecto y creemos que ahí cabe todo. Entonces quiero ver los resultados a corto plazo, lo concreto, lo mínimo. O sea, la famosa ecuación de siempre, en esa falsa economía, que es reducida, sesgada y aislada, financiera, del marco lógico, de proyectos. Bueno, bonito y barato. Máximo de beneficio con el mínimo de inversión. O que ponga el otro la mayor aportación y yo me quedo con la mayor satisfacción. O sea que en última instancia, en esa cadena, ponen el dinero como fin, la tecnología como medio y al ser humano como recurso, o sea, utilizar al ser humano, movido por la tecnología para generar plusvalía. Cuando en nuestra propuesta cristiana es humanización, naturalización y obviamente una planetarización. No es micro, no es reducido, no es aislado, no. El amor es congregación, es la unidad de la diversidad para la universalidad del ser. Vas a hacer un proyecto, no de negocios. Venga, haga un proceso, dedique toda su vida. Teorías de vida en el orden natural, que es lo que venimos construyendo, en gracia de Dios. Conjugando en el amor, que es la palabra de Dios, vivirla, acontecerla. Esa es la referencia, por eso estamos haciendo la meditación en la palabra de Dios en la mañana, para hacer la reflexión desde la Escuela de la Conciencia Ambiental. Ahorita sí, eso no es teoría, son testimonios de vida, es la verdad, es el camino. Y es la misma vida de Cristo que está ahí en la palabra de Dios. Está vivo, pues vea, meditación, oración, ayuno y acción. Vida sacramental. Y todos los días lo vamos a insistir. Bautismación, comunión y conversión. Hágale pues, amorosamente, pues es la invitación. El que no, tranquilo, no se preocupe. Nosotros seguimos aquí navegando con Cristo en esta embarcación. Amén, que así sea. Sabemos que tenemos 3 niveles de conversión. Quienes en gracia de Dios nos está llevando a un camino de santificación y le ponemos buena voluntad para la voluntad del Padre. Le tenemos la inteligencia que la estamos estrenando para el lado del Espíritu Santo. Y la actitud, claro, con toda la actitud puesta, en firme, para ponerlo por obra. Contextualizarlo en la lectura situada en nuestras realidades, ahora sí.
y traer esa palabra de Dios. 3 momentos, antes, durante y después de Cristo. Estamos en la fase de este ciclo, en el estadio después de Cristo, que tendríamos que tener mucha más fe, confianza y esperanza en Dios, y se ve todo lo contrario. Diría que en ese pulsar de fuerzas va ganando el adversario, el opositor del enemigo. No, se le está dejando. Cristo es tan sabio, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que igual a como dejaba a los apóstoles ahí en la embarcación y él durmiendo atrás, ellos adelante. Háganle ustedes que saben pues de embarcaciones, naveguen, y yo me voy a dormir confiando a ver qué hacen cuando las cosas se ponen difíciles, a ver si hay obediencia, humildad y la castidad, que es la fidelidad a Dios. Sea fiel a la fe. Pues lo digo para mí también, seamos fieles en la fe, que haya fidelidad en la credibilidad. Y entonces, claro, cuando se empiezan a ver comportamientos, porque seguro ya hubo pensamientos, o sea, ya hubo turbulencias interiores, ahora hay las turbulencias exteriores, que generan comportamientos. Todos esos movimientos de afuera empiezan a temblar, todos esos estados del alma, estados de la mente y estados del cuerpo. Alma, mente y cuerpo se estremecen, y todas son vinculantes, porque eso es en cadena. Vea, cuando uno va, el primer ejercicio de fe en la oración, uno empieza recitando una oración, el Padre Nuestro. Dios mediante, uno terminará de trascender en ello cuando llegue el reino de los cielos. Amén. Pero Abba, empezando porque Abba. Uy, si es nuestro Padre. Si lo sentimos, nuestro Padre. Es el Padre de Dios, pero ¿cómo así? Y es el Padre de María Santísima, pero la María Santísima es la Madre de Dios. Entonces uno empieza a meter la razón ahí y se enredó. Ya empiezo a debilitarse. Ahora, asumiendo que por esa gracia de Dios, el Espíritu Santo, Jesús se ha hecho encarnado en María Santísima, humanidad, siendo divinidad, salió de la zona de confort. Y empieza todo el proceso de vida. En mí mismo, diría Jesús. Observen pues, interpreten y hagan síntesis de todos esos procesos de vida. Y ahí está todo el cambio, o sea, el origen, el camino y el fin, alfa y omega. En su propia, si uno fuera a hablar la biografía de Jesús, que han tratado y no han podido, porque ahí está el lag, lo que decíamos ahora. En el viaje a Egipto, que mencionan de lo último encuentro, el niño crecía en sabiduría y nadie sabe más hasta los 30 años, que empieza la vida pública. 3 añitos. ¿Qué investigador científico o comunicador podría tener información suficiente para hablar de toda una vida que 33 años bendito Dios en este plano hubiesen servido para hacer como testimonio, como material probatorio, como prueba suficiente, datos y registros para documentar la biografía de Jesús? Por eso todavía siguen buscando y se van a quedar buscando. Hoy nuestra iglesia nos invita a conmemorar en Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, y con muy buena capacidad de síntesis, doctor de la iglesia, obispo, maestro, o sea, de la cátedra mística, o sea, de los fundamentos grandes, así como San Agustín de Hipona, la ciudad de Dios. Y estamos hablando del mundo terrenal nomás, de lo que ha ocurrido, que es lo que hacemos nosotros. Un escáner mirando datos, registros de hechos, de situaciones, de eventos, indagando con personas cuando empieza con los datos, que es de lo estadístico, lo cuantitativo, el marco lógico, a lo cualitativo, que es lo subjetivo, la experiencia de vida. Entonces mirar historia oral, narrativas, todas esas tradiciones, como en las comunidades originarias de los diferentes continentes, Asia, África, Oceanía y Europa. En particular, Europa más por la razón, que es en ese medioevo que empieza todo el ilusionismo, el oscurantismo, la ilustración y todo eso. Ellos mismos crean las teorías, inclusive las de la iglesia, y ahora las desdicen,
las contradicen. Si la verdad es una, ¿cómo va a cambiar? Ah, en la época de Cristo yo soy cristiano. Ya como Él no está, ya no soy cristiano. Como veo que todo ocurre igual y que el que manda es el otro, el patán, y que la gente ya no quiere la verdad, sino que la gente se conforma con las mentiras y bendito Dios vivimos en el posgrado de la estupidez, programa que coordina Samuel Valero de la Facultad de Enfermería en Salud Pública, por situar un asunto de contexto, porque es que en realidad él empezó con un asunto en clases allá en enfermería como antropólogo, con los emojis, los emoticones, los memos, los memes, para los memos. Y la gente disfruta más con eso en la clase. O sea, hay una conexión más desde lo visual, lo emocional, lo superficial. Cada vez más relegado el asunto de realmente pensar, ser creativos y de asombrarse, de ser descubridores, navegantes en archipiélagos de incertidumbres, como dice nuestro hermano Edgar Morán, en La complejidad, multiversidad, mundo real, y mucho cuidado con esos multiversos. Ahora, allá se hablaba de multiversidad porque es un concepto muy antiguo, pero tenía que ver era con, cuando se hablaba universo, la gente creaba con una sola versión. Entonces, universidad como una sola versión. Si se fuera a mirar así para hablar una conversación, como en el Instituto de la Matrística, en paz descanse Humberto Maturana, pero que ahora sigue vivo el instituto con Sebastián y con su compañera de siempre de trabajo, en este momento no recuerdo el nombre. El asunto de la conversación, poner varias versiones para que haya un tejido de la palabra basado en la acción, en experiencias de vida. No solo de la lógica, porque hablamos de diálogo y a veces son dos lógicas, pero son múltiples lógicas. Entonces los múltiples conocimientos, las múltiples versiones. Y conversar, eso implica un proceso de comunicación, escucha, fe, por el oído, ver, el amor, la misericordia, lo que hacía Cristo, los sentidos. Con la saliva conectaba ya al ser humus, con ese toque de divinidad por la fuerza del Espíritu Santo, fuego. Y entonces ahí se viene un asunto que nos sacude para la generación de conocimiento, como digamos fuese el paradigma occidental o lo que ha gobernado desde el medioevo mismo, que es la lucha desencarnada, cada vez más es por la razón, el materialismo dialéctico, unidad de contrarios en cuanto a poner de acuerdo a dos y más, por consensos, para hacer un constructo, un concepto que los unifique y ponerlo en ley, ponerlo por escrito y que eso se ordene mandatos de ley, sacar las políticas, medidas y acciones de ahí. Esto es tecnocracia, eso tiene un poco de discusiones profundas que salen de allí. La fe te abre todas las oportunidades, porque son miles de millones de seres que han habido, que hay, que habrán. Y cada uno, entre comillas, tiene una verdad. Bueno, póngalos de acuerdo. Entonces empiezan los estudios de caso, de sondeo para poner, y después ya las reducciones con la estadística, que tomar una muestra porque no alcanza a llegar a toda la población, porque no puede garantizar todo, porque no hay fe. Planificadores, gerentes, decisores, tienen fe. Tenemos fe. Existe la fe. ¿En qué? ¿En quién? Pues en qué condición. Si es en Dios, bienvenida. Porque desde ahí debe haber la coherencia, creer, creerle y crear con. Y no tendría por qué sorprender que no se den los resultados, que no hayan productos, que no todo llegue al término de la lógica con que se hizo el proyecto.
De hecho, hemos tenido un reto en investigación muy grande, que es cuando hablamos ya no de objetivos de una investigación, sino de subjetivos, porque es relativo al sujeto, que es ser, persona, ser siendo. Deus ontonómicamente conectado. Eso, ¿quién tiene medida y cálculo y precisión en ello? No hay nada de eso. ¿Por qué? ¿Qué decía ahí de los patriarcas y de Abraham? No les tocó ver las promesas de Dios, pero empezaron a gestar el proceso, sembraron la semilla, como ayer invitaba la palabra de Dios, ser sembradores en la evangelización. Y es lo que hacemos en Fundación Amayá, sembrar la semilla, la palabra de Dios. Aquí estamos llevando toda esa nueva construcción y haciendo la desconstrucción de todas esas, amorosamente lo digo, estratagemas, todas esas galimatías, todas esas conjeturas, producto de locuraciones, de especulaciones, de discusiones bizantinas, basadas en anacronismos, antagonismos, analfabetismos. Aquí ya estamos hablando en la fe. No es ni siquiera el analfabetismo ambiental, que nos quedemos solamente en el medio natural. No, es falta de fe en la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia de Nazaret y en la Sagrada Familia humana que va caminando con Cristo, pero tenemos cantidad de anticristos y otros corpus acrísticos que se van generando en los corpus teóricos, en la práctica y en las llamadas costumbres, y entonces eso queda en la ética, en la moral, y es que proféticamente, porque lo hizo un modelo. Ahora es la inteligencia artificial, ahora son esos hackers que metieron los famosos haters a meter odio, los fakes, a distorsionar la realidad que es una. Ya se ha dicho en Cristo, la verdad una, la unidad una, trinitaria, que ocuparon la vida santos como Santo Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, misterio de la Santísima Trinidad. Todavía lo están buscando y nunca lo van a encontrar, porque eso no llega por la razón. Ser cristiano es una experiencia de vida y existe un santo deseo de serlo y una constancia permanente en ese descubrimiento. Y llegará uno al reino de los cielos sin siquiera tener idea de quién es Dios, pero es la kenosis. Él hizo todo el abajamiento para que nosotros empecemos a crecer. Ya cuando vamos creciendo en el proceso de santificación, ahora sí, no dueño de ninguna verdad, no, caminando con la verdad misma que es Cristo. Y mis seres amados, esto se hace tan apasionante, tan maravilloso que uno diría no tiene fin. Pero sí, uno no quisiera abusar de su confianza, consciente de su espacio-temporalidad que energéticamente lo conecta con otros asuntos, pero sí amorosamente invitando a lo de siempre. Así sea un segundo, que haya una sintonía planetaria, como cuando dicen por ahí, vamos a ahorrar energía en el planeta. Una orden para todo el mundo para que apaguen las máquinas. Sí los harán. Nos tocaba en control de vertimientos en industrias, llegar a hacer monitoreos por la noche. Así, de ipso facto, aunque decían que teníamos que anunciar según la ley, pero la gente se previene y para las máquinas, pero hacen trampas. Entonces dejan unas máquinas encendidas y ahí a medio trabajar. Y van y cuadran allá en los sistemas de pretratamiento, en las unidades del sistema, echándole cal, alguna cosa para bajar los pHs y todo eso, pero como no haces todo el proceso, antes, durante y después de la unidad de control, toma las muestras y hace los parámetros. Ve las inconsistencias.
como si aquí está entrando aquí esto, ¿por qué sale? Bueno, cosas de ese estilo. Es mente ética, el todo y las partes, es conectar, que eso es sistémico. Me encanta la propuesta de Tomás de Aquino en ese sentido, holístico y dinámico. En esas complejidades, es que no es un asunto que se pueda abordar en una discusión así. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.